Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado a las manualidades y mi objetivo es poderles enseñar a crear joyería, bisutería y reciclaje. Hoy les traigo este bonito collar que aparte de fácil lleva muy pocos materiales, solamente perlas y fieltro. Además, lo pueden combinar en diferentes colores dependiendo del gusto de cada una. Para comenzar, lo primero que vamos a utilizar es fieltro en diferentes colores dependiendo de la combinación que ustedes quieran elegir. Yo voy a utilizar un color azul, rosado y blanco. Y tengo 3 tiras, ya las tengo cortadas. Estas las pueden marcar con una regla y un lápiz para que les queden perfectas, pero en mi caso yo no las marqué. Solamente tomé así. Calculé más o menos el ancho y comencé a cortar la tira. Si vamos con mucho cuidado, sin apuro, miren, la tira nos va quedando recta sin necesidad de marcar. Pero como les dije, si ustedes quieren, la pueden marcar con un lápiz, una regla y cortarla para que les queden perfectas. Yo voy a cortar 9 tiras, 3 de cada color. Y se las voy a medir para que tengan una idea, aunque esto depende del gusto de cada uno. Miden aproximadamente 1 centímetro de ancho y de largo unos 30 centímetros. Vamos a colocar las tiras una encima de la otra. Yo coloqué primero la blanca, luego la azul y por último el color rosado. Pero como les digo, ustedes lo pueden colocar en el orden y colores que ustedes decidan. Vamos a comenzar a enrollar. Yo voy a enrollar con el blanco hacia adentro. Doblamos así. Luego, este es el que cuesta un poquito más porque se resbala. Solo para comenzar. Tomamos así los 3. Y le damos un par de vueltas. Solo esas primeras vueltas tienden a soltarse un poquito. Ya luego solamente vamos enrollando así y apretando para que no nos quede flojo. No demasiado apretado, pero sí tiene que quedar un poquito apretado para que no se suelte. Y vamos enrollando. Nos vamos asegurando de que las tiras vayan quedando lo más parejas posible, una encima de la otra, y continuamos enrollando hasta que se termine la cinta. Una vez terminamos la cinta, así nos queda. Los 3 eran del mismo tamaño, pero al ir enrollando, uno va quedando más largo que el otro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir, cortamos primero el azul dejando aproximadamente 2 milímetros. Y luego cortamos el blanco dejando también aproximadamente unos 2 milímetros. Y esto lo vamos a pegar con silicona caliente. Solamente un punto de silicona. No tiene que ser demasiado para que no se vaya a desbordar. Y con cuidado de no quemarse. Acuérdense que la silicona caliente quema. Ya pegamos el blanco. Ahora hacemos lo mismo con el azul. Un poquito de silicona. Esto también lo pueden hacer con pegamento para telas en frío si no quieren usar silicona caliente. Y luego un poquito más en el de color rosado. Lo presionamos y dejamos que seque por completo. Y así es como nos queda el rollito. Vamos a hacer 3 piezas exactamente iguales. Cuando tengamos los 3 rollitos listos, vamos a tomar una aguja, una hebra de hilo doble que esté bien grueso y resistente, un cierre para collares y pulseras y perlas. Yo voy a utilizar perlas en color blanco, azul y rosado, que fue los mismos colores que utilicé para estos rollitos, pero ustedes pueden utilizar las que ustedes quieran. Y estas son aproximadamente de 8 milímetros. Lo que vamos a hacer, primeramente vamos a reservar esto porque van a ir hasta el centro. Vamos a pasar la aguja por la argolla que tenemos aquí en el cierre. Y luego pasamos por la hebra que está doblada.
Así automáticamente nos queda listo el nudo sin necesidad de amarrarlo. Ahora comenzamos a ordenar las perlas. Aquí tenemos blanco, azul y rosado. Así mismo lo vamos a acomodar. Primero blanco, después azul y luego rosado. Pasamos 3 y seguimos repitiendo. Blanco, azul y rosado. Vamos a continuar hasta que tengamos aproximadamente la mitad del collar para comenzar a colocar los rollos. Van a medir el cuello y dependiendo del largo que quieran el collar van a hacer un poquito menos de la mitad. Una vez ya tenemos el largo, se los voy a medir mejor con la cinta para que tengan una idea. Mide del cierre a la última perla unos 17 centímetros aproximadamente. Y contando solo la perla rosada tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a pasar estos. Lo vamos a hacer no en el centro, en el mismo centro, sino un poco hacia arriba. Un poquito hacia arriba. Pasamos la aguja. Esta aguja es un poco pequeña, así que la voy a presionar así. Pasamos el primero y ahora ya lo acomodamos porque se aplasta un poquito. Ya tenemos ahí el primero. Ahora vamos a acomodar el segundo más o menos así para que compaginen las uniones. Y vamos a pasar más o menos ahí en el blanco. También hasta el otro lado. Y lo presionamos como es blando. Si ustedes tienen una aguja más larga no tienen que presionarlo. Esta aguja porque es un poco pequeña. Ahí ya tenemos el segundo. Y vamos a repetir con el tercero. Luego que coloquemos el tercero, terminamos con las perlas. Una vez terminamos ya de pasar todas las perlas, la misma cantidad, 7 en color rosado para que nos quede el mismo largo. Pasamos por el otro lado del cierre, la aguja, y vamos a hacer algunos nudos. Lo pasamos así, lo sujetamos, cruzamos por la parte de abajo y luego por esa argollita. Ahí vamos a ir haciendo algunos nudos hasta asegurarnos de que nos quedó bien amarrado y bien seguro. Lo vamos a cortar y ya está listo. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.